Toda la noche, 2 personas próximas de Coulibaly fueron arrestadas y órdenes de búsqueda se llevaban contra él y su compañera, Ayad Boumediene. Finalmente, las líneas telefónicas que se habían utilizado por los individuos fueron puestas bajo escuchas y geolocalizadas en tiempo real para encontrar a estos 2 individuos. Lleguemos a los hechos de hoy, 9 de enero. Esta mañana, después de las 8, en Nanteuil-le-Douin, en el Oise, 2 personas armadas llegaron de un bosque y atracaban a un automovilista diciendo que estaban ahí para vengar el profeta y le dijeron que saliera de su vehículo. Se iban con ese vehículo, un Peugeot 206, vehículo que abandonaban en la zona artesanal de Dammartin-en-Goëm, en Seine-et-Marne, donde estaban con la presencia de una patrulla de gendarmería. Se intercambiaron unos disparos entre ellos y los gendarmes, intercambio de tiros en el cual un gendarme devolvía los disparos y hería ligeramente a nivel de la garganta uno de los 2 individuos, a saber, Saïd Kouachi. Los prófugos se refugiaban en una sociedad de imprenta en Dammartin-en-Goüm y tomaban como rehén el gerente de esta empresa. El vehículo Clio, en el cual circulaban los hermanos Kouachi desde los hechos cometidos el miércoles, se descubría en Montigny-Sainte-Félicité, encharcado, cerca del robo de la Peugeot 206, y se encontraba ahí una boina, un cartón con comida que podía venir de la gasolinera que habían atracado el día antes y un cargador de un Kalashnikov no cargado. La Fiscalía de París agarraba esos nuevos elementos con robo de armas en bandas organizadas, con secuestro de personas. A las 10:20, el gerente de la imprenta se veía liberado por los hermanos Kouachi. El gerente indicaba que los autores estaban en posesión de armas de asalto Kalashnikov, de un tiracohetes y de cócteles Molotov. Y además decía que estaba muy seguro porque él mismo había podido poner un vendaje. Decía que Saïd Kouachi solo tenía una herida leve en el cuello. Con las investigaciones y operaciones llevadas a cabo después de la intervención del GIGN, supimos que los hermanos Kouachi estaban en realidad en la primera planta, y supimos que un empleado de la imprenta, lo sabíamos porque el patrón liberal lo había dicho, un empleado de la imprenta también estaba refugiado en la segunda planta del edificio de la imprenta, en la sala de cafetería, donde se había escondido debajo del fregadero de la cafetería. Su presencia, felizmente, se mantuvo desconocida por los 2 terroristas durante estos acontecimientos. A las 11:45, el GIGN, después de haberse colocado, negociaba con los 2 autores, y así es como mensajes se intercambiaban en los teléfonos móviles, mensajes a los cuales los 2 hermanos nunca contestaron. Apareció que seguíamos con investigación, con el estudio de las llamadas telefónicas. La esposa de Kouachi había hecho más de 500 llamadas con Ayad Boumediene, lo cual establece una conexión constante y sostenida entre las 2 parejas. A las 13:55, en París, un hombre armado entraba en un supermercado Hypercacher, en el 23 Avenue de la Porte de Vincennes, y tomaba como rehén las personas que se encontraban dentro, los servicios de policía, y la Fiscalía de París iba directamente al lugar, y vídeos confirmaban la identificación de Amédi Coulibaly como siendo el autor del secuestro. Luego hablaba con una televisión diciendo que Francia se había atacado al Estado Islámico, y precisaba que su último contacto con los hermanos Kouachi era del principio
principio de los ataques, Coulibaly siendo encargado de matar a policías. Y dijo que mataría a todos los rehenes si había un asalto donde estaban escondidos los hermanos Kouachi. A las 16 horas, 4 de la tarde, la Fiscalía de Vincennes intervenía también en esta operación, puesto que habíamos identificado por ADN que el autor de los hechos de Montrouge era Mehdi Coulibaly. Había una negociación con el autor de los hechos. Vuelvo a de Martin-le-Gouel. Los hermanos Kouachi seguían sin dar señales de vida con las llamadas de los negociadores del GIGN. A las 5 de la tarde, la puerta de entrada del edificio a nivel de la calle se abre unos 15 centímetros durante unos minutos, durante lo cual los dos hermanos salen con un arma de asalto y empiezan a disparar ráfagas en dirección de las fuerzas del orden. Inicialmente se utilizaron granadas de sulfuro que iba a obligar a los hermanos a no poder seguir, mientras dos miembros de las fuerzas del orden eran lesionados, pero los dos terroristas eran ejecutados. El empleado salía sano, libre y salvo. Después de esto, pasó una hora hasta después de los hechos. Se encontró un lanzacohetes con un cohete M82, 10 granadas fumígenas, 2 Kalashnikovs y 2 pistolas automáticos se encontraron, y también uno de los dos terroristas tenía una granada, es decir, se había colocado ahí como arma para ser utilizada. Volvamos a lo que pasó en la puerta de Vincennes. Un asalto de Berry y Reid empezó sobre la tienda Cacher. El resultado era el siguiente. Mehdi Coulibaly falleció. Utilizaba un arma de asalto Kalashnikov contra los policías, una pistola ametralladora de tipo Scorpion, es decir, que eso se utilizaba contra las fuerzas del orden. Tenía 2 pistolas rusas Tokarev que se encontraron en la tienda. 2 funcionarios de la policía han recibido disparos en las piernas. Se descubrieron 4 cuerpos de rehenes fallecidos, y todos los demás que se encontraban en ese supermercado eran liberados sanos y salvos. El estado de los cuerpos, el estado de los cuerpos, y teniendo en cuenta las declaraciones hechas a una cadena de televisión por Coulibaly diciendo he matado a 4, y con reserva de las conclusiones de las autopsias, todo esto nos lleva a suponer que ningún rehén falleció durante el asalto dado por las fuerzas del orden, y que los fallecimientos intervinieron con toda verosimilitud cuando fueron asesinados por ese terrorista cuando entró en el supermercado. 4 personas resultaron heridas, principalmente policías. En la tienda se encontraron 2 pistolas automáticas Tokarev de fabricación rusa, 9 milímetros, 2 fusiles ametralladores, un chaleco con municiones y un cuchillo. Finalmente hubo los mismos problemas de anular unos bastones de explosivos de uso civil que se habían colocado en la tienda con detonadores, dispositivo por el cual la tienda también tenía esa trampa. Llegando a la conclusión, a las 7, 5 arrestos de hermanos, de personas próximas a los terroristas siguen en efecto. Es todo lo que puedo decir. Quisiera decir también que vamos a seguir investigando, a saber, todos los procedimientos se van a unir, sabiendo los elementos que muestran el entendimiento que ha habido entre esos 3 terroristas para llevar a cabo esos hechos criminales de forma coordinada y determinada. Por lo tanto, vamos a escuchar a todas las personas
implicadas para saber qué vamos a hacer con las personas arrestadas y también para encontrar a la compañera de Amedine Coulibaly, que todavía no hemos conseguido localizar. Y también vamos a intentar ver cuáles han podido ser los cómplices y vamos a determinar la financiación de estos actos criminales, el origen de las armas y toda la asistencia y ayuda que hayan podido recibir en Francia, en el extranjero y también en Yemen. Finalmente, determinaremos el lugar exacto de esos actos criminales dentro del contexto de las conexiones yihadistas criminales. Terminaré diciendo que lo que venía diciendo al principio, es decir, hablando de las víctimas, quiero recordar que una célula de crisis dedicada a las víctimas se instaló esta tarde en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que esta célula interministerial es asequible 24 horas al día, insisto, y se puede localizar el número 01 45 50 34 60. Repito, 01 45 50 34 60. Es un número a la disposición de todos dentro de este dispositivo para las víctimas y familia. 24 horas al día, 7 días de 7. Gracias por su atención.